Hoy en Tifosis, Fórmula 1, se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen gana la carrera en su última vuelta y se consagra campeón de pilotos. Hamilton termina en segundo, Sainz en tercero. Checo Pérez sale por problemas en el motor. Tendremos la entrevista con Jacques López, editor de Motorlab, la revista digital. En Liga MX, Atlas vence en penales a León y rompe una sequía de 70 años sin ser campeón. Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League. PSG, Real Madrid, Inter, Liverpool y Atlético de Madrid, Manchester United, los juegos más importantes. Se jugó la semana 14 de la NFL. Browns vence 24-22 a los Ravens, 49 le pega de visita a los Bengals y los Carneros derrotan 30-20 a los Cardenales y le cortan la racha ganadora. Todo esto y más en Tifosis, la pasión hecha radio. Salir a jugar, no importa. ¿Qué tal, Tifosis? ¿Cómo está la pasión hecha radio? Ya estamos en vivo, una disculpa, este tráfico de la ciudad de Puebla, híjole, es complicado cada vez más, y como hoy se estrena la de Spider-Man, bueno, los cines están que revientan. Bueno. ¿Qué te puedo decir, No, y se va a poner peor, claro que sí, no, ¿qué te voy a contar? Ya está. Saludos, mis queridos amigos y colegas, mi estimado Osvaldo Mendoza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Memo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarte. Ya estamos aquí, sí, el tráfico es horrible, y más después de las 6 de la tarde se pone peor. No. Ya estamos acá. Sí, normalmente empezamos a las 6 de la tarde el programa. Hoy por única ocasión vamos a hacerlo a las 7 de la noche. Bueno, o que digan nuestros tifosis, si les gusta a las 7, pues lo pasamos adelante, a las 7 también, ¿no? Adelante, claro que sí. Bueno, estamos esperando ya nomás que nos llame Jacques López. Él nos va a ofrecer una entrevista. Recordamos, Jacques López es editor de la revista Motorlab de Fórmula 1 aquí en Latinoamérica. Él nos va a platicar, él estuvo en el Gran Premio de México como periodista, estuvo dentro de las conferencias, todo. También vamos a platicar un poco de eso. Y obviamente lo principal, que es la última vuelta, ¿no? Nos está enseñando aquí que la última vuelta fue una locura, fue una locura. Sí, la verdad es que sí, lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi, parecía que todos, bien dicen, hasta que no pases la bandera a cuadros, no se acaba la carrera, ¿no? Entonces, le llevaba 8 o 9 segundos más o menos Lewis Hamilton a Max Verstappen, y de repente aparece el héroe anónimo ese que nunca, bueno, el héroe para Red Bull y el villano para Mercedes, ¿no? Latifi, que fue el que termina, Hola, Jacques, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, aquí, esperando que te encuentres bien. Nuevamente, bienvenido a Tifosis. Muchas gracias. Estoy un poco agripado, pero aquí andamos con actitud. Gracias, muchas gracias, yo nuevamente. Ya pues, voy a iniciar con lo principal. Está aquí, bueno, soy Guillermo Lemos, ya sabes, está Osvaldo Mendoza con nosotros, está Enrique Siu, prontamente Ricardo Camela. Estamos viendo en video la última vuelta, para todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Fue impresionante, ¿no, Jacques? Esa última vuelta. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no te escucho claramente, perdón, Guillermo. Claro, que fue impresionante la última vuelta, ¿no, Jacques? En este caso, o sea, lo que logró Max en esa última vuelta, obviamente tuvo que ver mucho la estrategia de neumáticos. También Lewis Hamilton no entra por sus neumáticos. Todo, ahora sí que los astros se alinearon. Todo sucedió para que esa última vuelta Max pudiera rebasar a Lewis Hamilton, ¿no? ¿Sí me escuchaste, perdón? Se fue. ¿Ya estás ahí, Jacques? Se cortó, sí. No hay problema, no te preocupes. Te decía, ¿qué última vuelta tuvimos, no, Jacques? Digo, creo que ha sido la mejor última vuelta, no sé, tú que sigues más Fórmula 1 que nosotros hace mucho tiempo, ¿recuerdas alguna última vuelta así como la de este fin de semana pasado? Bueno, exactamente igual no, pero por supuesto yo creo que la última referencia que tenemos indudablemente es la del Gran Premio de Brasil del año 2008, en donde Lewis Hamilton obtiene su primer campeonato del mundo y Timo Glock, que en ese entonces corría para Toyota, había empezado a llover faltando 4 o 5 vueltas para el final, pero fue una lluvia, digamos, de fuerza intermedia,
no fue no comenzó a llover muy fuerte, pero ya era necesario cambiar los neumáticos. Entonces los líderes entraron a montar neumáticos intermedios. Lewis Hamilton, que en ese momento estaba en la posición que le aseguraba el campeonato, me parece que era cuarta o quinta posición, que con eso ya obtenía, creo que era la cuarta posición, con eso ya aseguraba ser el campeón. Pero al entrar a los boxes, hubo pilotos que decidieron jugársela, no entrando, buscando sumar más puntos, entre ellos Timo Glock. Cuando entra Hamilton faltando 3 vueltas para el final, al igual que Vettel lo adelanta saliendo de pits, y Hamilton queda fuera de la posición mínima que le daba el campeonato. En ese momento Massa, que estaba liderando la carrera y que todo el Gran Premio fue en primer lugar, gana con autoridad y con comodidad, y durante bastantes segundos, 28, 30 segundos, fue el campeón del mundo. Y cuando llegamos a la última curva de la última vuelta del Mundial 2008, Lewis Hamilton milagrosamente y por un diferencial de velocidad bastante grande alcanza, saliendo de la última curva, a Timo Glock, que venía manejando prácticamente como si estuviera en hielo, porque iba con slicks en una pista que ya estaba muy mojada, e increíblemente lo adelanta. La escena es icónica, ¿no? Los papás y la familia, los amigos de Felipe Massa abrazándose, llenos de felicidad, y el mismo personal de Ferrari los calma, le dice: no, es que no ganamos, ganó Hamilton. y bueno, pues se desencadena la celebración en el otro box de McLaren. Ese es la última celebración, digamos, que se podría decir similar en cuanto al último momento, ¿no? Que es la definición de último momento. Pero yo creo que ha habido algunas otras definiciones que definitivamente no tan emocionantes como esta, pero que sí se ha mantenido, digamos, el estrés hasta el final. También recuerdo que el Gran Premio de Brasil 2012, en donde se corona Vettel como 3 veces campeón del mundo, a Fernando Alonso estaba prácticamente durante gran parte del Gran Premio como campeón del mundo, debido al accidente que tuvo, al toque que tuvo Sebastian Vettel en la curva, me parece que fue en la curva 3, al final de la primera recta de Interlagos. Y definitivamente fue muy emocionante porque vino remontando Vettel, y en las últimas vueltas ya estaba, digamos, que en la posición, y de hecho la última posición que gana Vettel en pista es una posición que, entre comillas, le cede Michael Schumacher en el último Gran Premio en el que participó de Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Brasil 2012. Y hubo polémica porque decía que por qué no le había peleado más, pero bueno, es obvio, ¿no? Eran compatriotas, eran amigos. Michael no le ofreció gran pelea porque sabía que Vettel necesitaba sumar la mayor cantidad de puntos para ser campeón, y bueno, se quedó con esa polémica al final. Alonso, que pues había probablemente tenido el mejor año de su carrera, se quedó con las manos vacías y con una gran frustración, porque indudablemente había hecho los méritos con un auto inferior, ¿no? Ante el todopoderoso Red Bull de Sebastian Vettel en el 2012. Yo creo que esas dos serían, en este siglo al menos, las más cercanas referencias a lo que vimos ayer, pero indudablemente tan emocionante como lo que vimos el domingo, nada que ver con lo que hemos visto prácticamente en toda la historia. Yo creo que sí estaría de acuerdo en que la que se podría acercar es la de 2008, pero yo creo que este final es el más emocionante que hemos tenido en toda la historia de los campeonatos del mundo de Fórmula 1. Lo que pasa es que también fue una temporada para recordarnos, Jack, que estamos hablando que Max y Luis desde el inicio se dieron con todo, o sea, fue hasta el final, ¿no? O sea, de verdad, literal hasta el final. Yo te quiero preguntar por el reglamento. Hay mucha controversia por lo que pasó después del accidente de Latifi.
que había 3 autos o 4 rezagados entre Luis y Max, y de repente le dan a Max, le dicen no puedes rebasar a los rezagados, y después de los 30 segundos sí puedes rebasarlo, y ahí es cuando ves tanto a Toto Wolff como a Horner, así como que uno celebrando, el otro diciendo lo mismo. O sea, a ver, explícanos el reglamento en cuanto a los autos rezagados. ¿Se puede o no se puede? Mira, aquí lo que para no meternos en digamos en un tema muy denso y que sea a veces un poco más complicado de comprenderlo, hay una regla, digamos un apartado en el reglamento deportivo que señala que todos los autos deberían si tú vas, tu dirección de carrera, vas a permitir que recuperen la vuelta, tienes que permitirle a todos los autos que recuperen esa vuelta. Aquí hubo confusión porque solamente dijo tantos autos van a recuperar vuelta y los demás ahí se quedan. Ya de entrada eso estuvo extraño, eso les pareció muy raro a los demás equipos, y el problema es que si bien tiene toda la autoridad Michael Masi para hacer lo que hizo, porque él es el director de carrera y también hay otro apartado en el reglamento que le permite tomar decisiones con un criterio, ¿me explico? O sea, él tiene la autoridad para hacerlo. El problema es, y la confusión viene, porque normalmente, o sea, lo que se hizo aquí en Abu Dhabi fue diferente a lo que se había hecho en otras situaciones similares. Por ende, en Mercedes no quisieron arriesgarse a entrar cuando se da el tema del safety car. Pudo entrar Hamilton, pero obviamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, en ese momento definitivo de la carrera, Red Bull sabía, cuando tú estás en la segunda posición, como estaba Red Bull con Max Verstappen, por supuesto que tienes una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que tú puedes, digamos, aprovechar lo que haga el rival. Si el rival, por ejemplo, en este caso Hamilton, decide entrar, seguramente hubieran dejado fuera a Max Verstappen y la situación hubiera sido a la inversa. Hamilton hubiera perdido la posición con Max, hubiera perdido el liderato, pero hubiera quedado detrás Hamilton con neumáticos frescos. En esa situación se hubiera dado esa última vuelta en bandera verde, ¿me explico? Hubiera sido exactamente a la inversa de como se dio el domingo. Entonces, como Hamilton y Mercedes tenían el liderato bien ganado, que habían sido los dominadores y los que habían controlado totalmente la carrera, y creo, y bueno, yo hasta había comentado en mi cuenta de Twitter, pues este campeonato está más que definido hacia Hamilton, porque Red Bull no tenía la velocidad. Claramente Max Verstappen y su RB16B no podían mantener el ritmo que tenía el W12 de Hamilton. Entonces, en condiciones normales el campeonato estaba dictado, era llegar a la meta nada más. Pero hay una frase que siempre repetimos, la gente que llevamos muchos años siguiendo el deporte, y es: las carreras hay que correrlas, número 1. Número 2, esto no se acaba hasta que se acabe. Y si bien son frases muy trilladas, es una realidad en el automovilismo, y quedó clarísimo este domingo. Por muy dominador que seas, tienes que llegar a la meta y tienes que, digamos, superar cualquier obstáculo que se te presente. Acá Mercedes decidió la lógica, no entro, porque si no le voy a dejar la posición a Max y a Red Bull, lo deja en pista, y en ese momento se le abre la posibilidad a Red Bull con Max. No, entras, pones neumático fresco por si se relanza la carrera. En ese momento no se sabía, es más, todo el mundo pensábamos que prácticamente la carrera estaba terminada. Y cuando decide Masi, ¿por qué decide Masi hacer lo que hizo? Primero, hay que también comentar que todo esto es resultado de una serie de decisiones desafortunadísimas durante el año que Michael Masi y los comisarios estuvieron decidiendo durante el año.
todas esas malas decisiones nos llevaron a este clímax en Abu Dhabi. Y por eso yo creo que hay tanta molestia, porque creo yo que nunca se le debió permitir al señor Lewis Hamilton ganar la carrera en el Gran Premio Británico en Silverstone, en donde deja fuera a su rival, sacándolo de esa manera y con una penalización de 10 segundos. Es risible, es una falla en el reglamento, y definitivamente eso no puede volver a pasar, porque ahí Hamilton le recortó 25 puntos con una penalización absurda y ridícula, y que empezó a generar una serie de situaciones extrañas, entre comillas, que nos fue llevando, que fue enturbiando el campeonato, y que después se puso también muy complicada en Monza, cuando se vuelven a tocar y los dos quedan fuera. En fin, todo esto, si hubiera sido manejado correctamente, si se hubiera descalificado a Hamilton desde Silverstone, no hubiéramos tenido este final tan enrarecido. Y lamentablemente creo yo que hace falta también mucha responsabilidad por parte de los principales directivos de Red Bull y de Mercedes, al calentar esta situación, al llevarla a un extremo en donde definitivamente se polarizó todo, y lo que estamos viendo es el resultado de... No puede ser que Mercedes hoy miércoles todavía siga peleando algo que les guste o no, se perdió en pista. Sí. Y el tema del reglamento, simplemente todo lo que podamos decir, si estuvo correcto o no, queda opacado con la autoridad de Masi para hacer lo que él considere apropiado, y Mercedes apelando a que no se cumplió el reglamento de la manera en que está estipulado, ahí está buscando pues darle vuelta a algo que honestamente se los digo no va a cambiar. Max Verstappen es el campeón del mundo, le guste a Mercedes o no le guste, y lo único que están haciendo es enturbiando un campeonato que lamentablemente ya venía muy complicado, y que bueno, las autoridades cometieron un error tras otro, y no podía ser el final de otra manera, ¿no? Que con otros errores, o con digamos, no siguiendo al pie de la letra del reglamento. Claro, adelante aquí. Antes que nada, muy buenas noches, Jack Beck, y deseando que te mejores pronto. Por supuesto te agradecemos una vez más que nos ilumines con tu experiencia en este espacio. La pregunta que tengo en este momento es, hablando de manera específica de Red Bull, ¿qué es lo que hace Red Bull para ganar la carrera y el campeonato? ¿Cuál es el mérito? Obviamente porque todos creo que estamos en el entendido y con la convergencia mayoritaria de que fue un golpe del destino, una ayuda divina, un milagro, como se le quiera llamar, por lo cual Verstappen termina imponiéndose al final, y por lo tanto haciéndose del campeonato del mundo. Pero ¿qué es en sí? ¿Cuál es el mayor mérito de Red Bull en cuanto, quitando ahora sí que los intangibles, para ellos? ¿Cómo se justifica el haber logrado este triunfo y este campeonato? Mira, yo creo que hay nosotros podemos, digamos, hay una diversidad de opiniones al respecto, como ya lo mencionabas, pero hay cosas que son datos que no podemos ocultar y que no podemos negar. Max Verstappen ganó 9 grandes premios hasta llegar a Abu Dhabi. Lewis Hamilton había ganado 8. El mismo Max Verstappen, por ejemplo, y aquí es lo que me llama la atención de mucha gente que critica y menciona que, bueno, que este es un campeonato que se encontró Max, como dices tú, que fue de suerte, pero fíjate nada más este tema, no son nada más las victorias,
Max Verstappen lideró 652 vueltas en la temporada 2021. Lewis Hamilton lideró 303 vueltas en el campeonato, menos de la mitad. Ojo, Max lideró el campeonato por 15 de las 22 carreras, casi 2/3 del total de la temporada. Max tuvo 18 podios, tuvo 3 abandonos. Silverstone, que ya lo hemos dicho, si bien, y aquí hay que hacer una aclaración, lo de Silverstone reglamentariamente, por eso digo apegados al reglamento, le correspondía la máxima sanción posible, que eran 10 segundos. Pero no puede suceder ese criterio cuando eliminas a tu máximo rival de pista, o mejor dicho, por el campeonato, y ganas 25 puntos. O sea, es ridículo. Debería de existir, y deberían aquí, ya que estamos todos exigiendo mejoras en cuanto a dirección de carrera y el reglamento, debería de estar estipulado que si tú sacas al líder de la carrera en una maniobra en donde pues prácticamente se pone en riesgo la vida de otro competidor, debería de ser automáticamente descalificado. Y eso es lo que sucedió en Silverstone. El golpazo de Max Verstappen fue y pudo ser. Hoy día la Fórmula no es muy segura, pero en otros tiempos tal vez no se salvaba de ese accidente Max Verstappen. Entonces, imagínate tú que te saca tu principal rival y además termina ganando la carrera. Es absurdo, y desde ahí la temporada empezó a enturbiarse. Regresando a las razones por las cuales Max Verstappen merece totalmente este campeonato, es el promedio de las posiciones finales. Cuando tú sacas el promedio de todas las posiciones finales de Max Verstappen durante el año, te da un promedio de 1.89. Lewis Hamilton, sacando todos sus resultados, saca su promedio de 2.80 en sus posiciones finales. Eso quiere decir que por méritos, Max Verstappen era el que más merecía este campeonato. Tuvo 10 pole positions contra 5 o 6 de Lewis Hamilton. En fin, o sea, te puedo seguir dando datos y todos exactamente te señalan que el que mejor lo hizo fue Max Verstappen. Y si llegaron a la última carrera empatados en puntos, es por ese accidente en Silverstone, porque recordemos que en ese momento le llevaba 33 puntos de ventaja en el campeonato Max a Lewis. Tras el accidente quedaron a 8 puntos. También recordar Hungría, en donde si bien es parte de las carreras el accidente que sucedió, gracias a un Mercedes, el de Valtteri Bottas, eliminaron a ambos Red Bull de la competencia por un error ridículo y absurdo, en que debió también tener un castigo bastante fuerte para Valtteri Bottas. En fin, seguimos enumerando errores y situaciones que debieron ser castigadas más severamente, y no sucedió, y llegamos a un final de temporada por todas estas circunstancias muy parejo. Muy parejo. Y a mí también me parece muy injusto que se señale o que se pretenda manchar el campeonato de un Verstappen, que además que de revisar los números y dejamos claro que es el mejor piloto de la temporada, también decir que durante el primer semestre del año probablemente Red Bull fue un auto que en términos generales era mejor que el W12 de Mercedes. Pero a partir de Silverstone, en donde presentaron la única actualización fuerte del año por parte de Mercedes, tuvieron una potencia mucho mayor en su unidad de potencia, que terminó siendo crucial en las últimas 4 carreras de la temporada, porque indudablemente a partir de Brasil, Mercedes volvió a ser el equipo dominador y con mayor velocidad. Lo que pasó en Brasil es otro tema, es otro tema que también daría para hablarlo más a fondo, porque curiosamente de aquella protesta de Red Bull hacia el alerón flexible de Mercedes, en donde tuvo velocidades tope bastante extrañas, no volvimos a ver ese diferencial de velocidad ni en Qatar ni en Arabia Saudita. A pesar de que fueron superiores, no volvimos a ver ese diferencial de velocidad tope
tan grande entre Red Bull y Mercedes. Porque también hay mucha gente que dice, revisa las máximas velocidades en las trampas de velocidad y verás que Mercedes no era el más rápido. Por supuesto, pero es que Interlagos es un circuito en donde la configuración del auto, de un auto de punta, tiene que ser con la suficiente carga para andar rápido en el sector 1 y 2 y también andar muy rápido en el sector 3. Por ende, no vas a andar, los autos que andan más rápido a velocidad tope son los autos normalmente de media parrilla que tienen menor carga aerodinámica y que van muy descargados para intentar recuperar en recta lo que pierden en curva. Entonces, regresando un poquito al tema, porque ya estoy desviando, te quiero decir que indudablemente los números ahí están, hablan por sí solos. Max Verstappen es indudablemente un campeón del mundo, valioso y merecido, independientemente del final que tuvimos. Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pablo Osvaldo Mendoza aquí, ya, ahora sí que escuchando ya todo lo que fue la victoria de Max Verstappen. Sí, yo te tengo dos preguntas, una de esas era, creo que ya me la ganaste, que fue el tema de lo del alerón, que después del Gran Premio de México, donde se habló mucho la velocidad que traía el RB16, tanto de Checo como de Max Verstappen, después de ahí se notó una diferencia donde nosotros mismos lo platicamos en programas de qué le hicieron al carro de Hamilton, porque totalmente esa diferencia que había ya se había dado de que él totalmente era más veloz que los dos, que tanto Checo y Max, y más el tema de Verstappen, que era muy rápido en pistas, empezó a dar algo ahí que no entendimos. Esa sería una, y yo creo que ya la dijiste ahorita, ¿no? Porque también hay cosas que de repente no van mucho, y que creo que también lo platicaba yo mucho con Memo, de que, bueno, Memo lo decía, ¿no? Que de repente la FIA tenía algo ahí con Hamilton, que de repente también tanto Toto Wolff como Hamilton a todos le chillaban, a todos reclamaban, todos decían, se sentían como, hasta podemos llamarlo ahí, protegidos, ¿no? Esa sería una. Y dos, el tema de Checo Pérez, ¿no? ¿Qué puedes decir hoy de Checo Pérez, de esta gran campaña que empezó muy poco, de repente fue a la alza, se fue un poquito a la baja, pero a partir de las últimas, ¿qué podemos llamar? 6-7 carreras, vimos un Checo totalmente diferente, que también fue pie para que ganara Max Verstappen el campeonato de pilotos? Sí, indudablemente, yo creo que Sergio ha tenido, podríamos decir, un inicio complicado, ¿no? Un inicio, sí, y una fase intermedia de temporada complicada. Pero, como siempre, y eso es lo que me apasiona siempre de todos estos temas, todo tiene una explicación. El inicio de temporada, todos sabemos que el RB16B es o fue una evolución del RB16 de 2020. El auto aproximadamente fue entre un 40 y un 50% el mismo auto que manejó Max Verstappen en el 2020. Pero obviamente se hicieron trabajos y modificaciones, principalmente en el tren trasero, en el anclaje de la suspensión, y por supuesto se refinó todo el tema aerodinámico y se llevó al extremo la filosofía aerodinámica del alto rate. Y esto jugó un papel crucial en la temporada de Sergio. ¿Por qué? Porque Sergio siempre había conducido autos de mediana carga, que producían mediana carga aerodinámica, con bajo rate, y que se conducían de una manera completamente distinta a este concepto que maneja Adrian Newey principalmente. Si bien en la parrilla hay otros autos que también manejan un alto rate, ninguno es tan extremo como el RB16B, que ha sido desarrollado desde hace muchos años el concepto por Adrian y su grupo de ingenieros. Prácticamente se puede decir que esto viene desarrollándose desde el año 2008-2009 por parte del genio británico, y hasta nuestros días ha sido, digamos, llevado al extremo. ¿Por qué? ¿Por qué al extremo? Porque todo el auto funciona como un ala completa, desde el alerón delantero, que es crucial. El tren delantero con el ala delantera es muy importante para hacer funcionar todo el auto como si fuese una sola ala. Por ello, cuando la FIA decide recortar y modificar los pisos del auto,
y el tema del difusor para esta temporada, tanto Aston Martin como Mercedes, como Ferrari, etcétera, perdieron mucha carga aerodinámica y la fueron recuperando a lo largo del año. Por eso Mercedes, y yo invito a todos los amigos que nos escuchan que vean a una cámara on-board en Bahrein, la primera del año, o por ahí en la tercera, cuarta carrera del año. En Mónaco, ¿no? Puede ser. Y vean el comportamiento del monoplaza del W12 es completamente distinto. Es como si fuese un auto distinto al que vimos a partir de Silverstone. Sí. Entonces, esto, aquí podemos ver claramente cómo Mercedes fue recuperando esa carga y ese comportamiento del auto, encontrando el balance correcto, y mientras Red Bull empezó muy fuerte, pero realmente lo que tenía Red Bull era pues básicamente ir refinando el auto, que ya empezó muy fuerte el año, y en cuanto a la unidad de potencia no tenían mucho más. La realidad es que sorprendieron con el alerón trasero de carga mínima, porque al auto producir con esta filosofía aerodinámica tanta carga, no necesitaban un alerón trasero tan grande como el de Mercedes. Y esa fue la manera en que Red Bull contrarrestó la potencia que Mercedes fue sacando a lo largo del año de su unidad de potencia, pero al final, después de México, prácticamente ya les fue imposible mantener el ritmo contra Mercedes, ¿no? Sí. Entonces, yo te puedo decir que el tema de Checo tuvo muchos problemas para adaptarse a esto, y francamente creo yo que lo logró, a pesar de cometer algunos errores, como en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, sí, donde se trompea solo, en donde en Silverstone le pasa lo mismo, en la Sprint Race pierde muchísimo y arruina en Austria. Semana. Las polémicas de Austria, en donde se toca con Lando Norris y con Charles Leclerc. Yo creo que todo eso fue parte de lo que Checo tuvo que entender y aprender del comportamiento del auto en todo tipo de circunstancias, para poder domarlo, entre comillas, y llevarlo de una manera con confianza al límite. Lo que vimos de Checo prácticamente a partir del regreso de la pausa de verano, ya fue al mejor Checo. ¿Por qué? Porque te puedo decir que desde Mónaco en adelante, después de, por ejemplo, Francia, Checo ya estaba trabajando con una puesta a punto en donde él buscaba su mejor puesta a punto. Al principio estuvo corriendo con una puesta a punto que era similar a la de Verstappen. Después él quiso buscar su propio camino, y recordemos también que ahí pasó un elemento clave en el tema de Sergio Pérez. Adrian Newey, y eso lo supimos hasta que él regresa y se recupera de sus lesiones, tiene un accidente cuando andaba en bicicleta, y tiene un accidente pues prácticamente lo fracturó un hombro, etcétera, y lo mantuvo fuera de circulación de la fábrica. Sí. Esto, por supuesto, que afectó también porque nadie entiende el auto como su creador, como Adrian Newey. E indudablemente Checo no tuvo respuestas que probablemente necesitaba urgentemente. Cuando Adrian Newey regresa, curiosamente y no tan curiosamente, vimos al mejor Sergio Pérez de la temporada, porque digamos que al regreso de Newey, él puso en orden lo que no había estado claro para Sergio dentro de la puesta a punto del auto, y ahí sí pudimos ver al Sergio Pérez que todos sabíamos que podía hacer en Red Bull, ¿no? Entonces cerró el año muy bien. Yo creo que lo del domingo, y aquí también quisiera hacer un comentario al respecto, he visto pilotos como Sebastián Bourdais, como el mismo Juan Pablo Montoya, criticar a Sergio Pérez, diciendo que lo que hizo estuvo mal, que no es para sentirse orgullosos. Perdón, con todo respeto para lo que representa Juan Pablo Montoya y Sebastián Bourdais, perdón, a mí nada más que me digan en qué apartado del reglamento deportivo dice que está prohibido defender tu posición
y buscar beneficiar o ayudar a tu equipo en la lucha por los campeonatos del mundo. Con todo respeto, sigo insistiendo en que el que critique que Sergio Pérez detuvo y frenó de una manera reglamentaria y limpia al señor Lewis Hamilton en pista, que me diga en qué apartado del reglamento deportivo dice que eso es incorrecto. Yo creo que podrá gustar o no gustar, eso es otra cosa, pero Sergio lo que hizo hizo su trabajo de una manera perfecta y no puede ser criticable bajo ningún aspecto, con todo respeto para los que opinan diferente. Jack Beck, otra vez Enrique Siu, un par de preguntas más. En primera, tiene que ver con Checo Pérez, en el sentido de que cuando más temprano en el año nos hiciste favor de tomarnos una llamada, yo era el que planteó en esa oportunidad si, dependiendo el desempeño de Checo, podría él ganarse incluso la posibilidad de competir en una circunstancia más pareja con Max Verstappen. ¿Tú crees que ese pueda ser el escenario después? Obviamente, o sea, porque la gente, tanto Christian Horner como el mismo Verstappen se han deshecho en halagos en las últimas horas, o si es sencillamente nada más la cortesía de rigor y de todas maneras, o sea, el nivel que se espera de Checo en Red Bull es sencillamente lo que aconteció este año pasado. Y la otra pregunta es con referencia a Michael Masi y lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que apuntabas al inicio de la intervención. En este sentido, obviamente uno escucha nada más los radios de la carrera y uno siente en primera instancia como que Masi se hartó de Toto Wolff, porque al principio, cuando viene lo del safety car virtual, llega un punto de que, pero no saques el safety car, no lo saques porque exactamente, sí, o sea, como que ahí como que se dio la impresión, vaya, al menos yo así lo percibí, como de que ya habían creado un monstruo, o sea, con la misma naturaleza, ¿no?, de las decisiones que se tomaron a lo largo del año, que parecía favorecían ahora sí que muy muy cargadamente a Mercedes, y viene la respuesta, sobre todo, o sea, las reacciones de Wolff durante el pase final, de que dice, no, es que eso no está correcto, no, Michael, no, o sea, esto no estuvo bien, y que llega el punto, el clímax, es cuando Wolff, pues ya en la resignación, menciona a Michael Masi, dice, es que eso se debió reponer esa última vuelta, porque no, y que de plano Masi le contesta, dice, Toto, y dice, sí, vinimos a competir, es motor racing, es carreras de motor, sí, o sea, y vinimos, o sea, como que se da esa sensación de que Masi sencillamente se hartó, ¿no? Y le puso ahí una línea, por fin, o sea, la trazó. Mi pregunta va al respecto. En ese sentido, ¿tú crees que Masi sale fortalecido precisamente de que se le plantó a Toto Wolff, o por el contrario, de que queda debilitado precisamente por lo que parecería una decisión otra vez irregular, ¿no?, conforme a cómo se había venido manejando en el año? Mira, yo creo que hay aquí dos temas, ¿no? Porque yo creo que indudablemente, ante los ojos del mundo, de la propia FIA, al interior de la FIA, y por supuesto ante todo el paddock de la Fórmula 1, la figura de Michael Masi queda debilitada, indudablemente. Pero no debilitada por esta decisión, y por eso lo remarco.
queda debilitada porque durante todo el año se tomaron decisiones desafortunadísimas que mostraron también que el reglamento necesita ser profundamente revisado para evitar este tipo de situaciones. Primero, no tiene por qué haber comunicación, y eso nunca lo entendí, no tiene por qué haber comunicación entre los jefes de equipo y dirección de carrera durante el Gran Premio. Deben dejarlos trabajar y los jefes de equipo deben de apegarse a las decisiones de dirección de carrera, porque por algo son la autoridad. Pero vivimos una Fórmula 1 en donde desgraciadamente perdimos desde el año 2017 a la única persona que sabía imponerse ante cualquier fabricante, ante cualquier jefe de equipo y ante cualquier piloto o personalidad dentro del paddock de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone jamás hubiera permitido que nadie se situara por encima de sus decisiones. Él es el que decidía lo que se hacía y si te gustaba bien y si no también. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en un deporte como la Fórmula 1 no puedes permitirle a los fabricantes todo el poder en la Fórmula 1. Y te voy a decir por qué. Porque el día de mañana, así como llegó Mercedes, se va a ir de la Fórmula 1, Puede ser ahorita, en 2 años, en 5, pero se va a ir. Se va a ir así como llegó y se fue Toyota, como llegó y se ha ido varias veces Honda, como llegó y se ha ido, ¿qué te digo? El mismo Ford, en fin, todos los grandes fabricantes vienen y se van. El único que permanece es Ferrari, porque históricamente es el único equipo que ha estado en todos los campeonatos. Entonces, cuando tú le das demasiado poder a un grupo, porque, a ver, es claro que el grupo de Mercedes-Benz tiene muchísimo poder económico y político dentro del paddock de la Fórmula 1, y Toto Wolff se aprovecha de ello. Por eso se ha convertido en una especie de mandamás y se siente con la total autoridad, y eso es lo mejor de estos audios. Se siente con una autoridad tal que le puede dar o dar indicaciones al director de carrera, al director de los oficiales, que es Michael Masi. Por Dios, yo creo que estamos jugando con fuego. La FIA ha jugado con fuego con este tema, y ya es momento de poner las cosas en su lugar. Y qué bueno, y me alegra mucho que a partir de la próxima temporada no se le va a permitir a los jefes de equipo tener contacto con dirección de carrera. Eso lo aplaudo desde ya. Pero indudablemente la percepción, la imagen de la Fórmula 1 en estos momentos está sufriendo. Y está sufriendo también pues por esa misma actitud de Mercedes, de que a pesar de que ha ganado tanto y de que es el único equipo que no han tocado su principal clave o su principal elemento de dominación, que es la unidad de potencia, porque no se la han tocado desde 2014, en toda la era híbrida no ha habido una sola regla que diga, hey, vamos a frenar a Mercedes porque su principal elemento de dominador es su unidad de potencia. Nadie la ha tocado y no la van a tocar prácticamente hasta finales de 2025. Ahí queda demostrado el poder que tiene Mercedes y indudablemente de cómo lo ha venido usando desde hace años. Yo sigo extrañando a alguien con la personalidad y fuerza del señor Bernie Ecclestone para haber puesto a cada quien en su lugar a tiempo y no llegar a esto. Y de la segunda pregunta ya que te hacían acerca de Checo, ¿podrá competirle a Max o seguirá siendo el compañero ideal para Max? Mira, indudablemente Checo es mi punto de vista, necesita seguir trabajando muy muy fuerte. Ya no va a tener algunas condicionantes que tuvo este año. La primera condicionante fue que Max Verstappen conocía perfectamente bien este auto
porque prácticamente era el mismo evolucionado del auto que corrió todo el 2020. Entonces ya estaba con ventaja, ¿no? Independientemente de calidades, sabemos que Max Verstappen es un piloto distinto, que es un fuera de serie, etcétera, ahora campeón del mundo. Pero independientemente de eso, Checo Pérez llegó prácticamente probando el auto un día y medio, lo cual en la historia, en toda la historia de la Fórmula 1, había sucedido jamás, que se llegase a una temporada de Fórmula 1 habiendo probado día y medio cada piloto el auto nuevo. Eso no lo vamos a ver la próxima temporada. Entonces Checo va a llegar con una mucho mayor preparación. ¿En qué aspecto también? En que ha estado involucrado en todos los aspectos del auto, ha estado trabajando en el simulador desde hace 2 o 3 meses, y ha estado al menos en el simulador empapándose del comportamiento del auto y de los detalles del auto. Eso no lo tuvo el año pasado. También hay que decir que no va a ser un auto en el cual se enfrente a un cambio tan radical como lo tuvo del RP20 de 2020, de su Racing Point, el cambio al cambiar de unidad de potencia, cambiar de concepto aerodinámico, etcétera. No, porque ahora, aunque se cambia de autos, todos van a empezar desde cero. Eso es una clave para la temporada de Sergio, porque no va a estar en desventaja. Max Verstappen va a conocer el auto al mismo tiempo que él, va a trabajar y va a llegar a la primera carrera de la temporada con el mismo tiempo en pista que Sergio Pérez, y los dos van a ir conociendo el auto desde cero. Entonces, va a estar en una mayor igualdad. Pero, independientemente de eso, Checo tiene que dar un paso arriba en su rendimiento, en clasificación. Tiene que encontrar más consistencia en sus actuaciones, principalmente en clasificación. ¿Por qué? Porque en el papel, obviamente, Max Verstappen va a ser el campeón del mundo dentro del equipo. Eso no lo podemos perder de vista. Y obviamente va a seguir teniendo preferencia en cuanto a las evoluciones, en cuanto a las nuevas piezas, etcétera. Si Sergio quiere ponerse al menos en igualdad de situaciones y de preferencia en el equipo, él tiene que empezar a ganarle a Max Verstappen desde la clasificación. Lo cual, y se los digo honestamente, amigos, para mí, hoy día, al que pusieras al lado de Max Verstappen va a sufrir, de toda la Fórmula 1, Te hablo de un Alonso, de un Vettel, te hablo inclusive de un mismo Hamilton, la pasaría mal teniendo al lado a Max Verstappen. Porque Max Verstappen, para mí, es el piloto más en forma hoy día en la Fórmula 1. Si bien Lewis Hamilton es un gran campeón y demás, creo yo que está entrando a la etapa de su carrera en donde irremediablemente empieza el declive. Entonces, Max Verstappen tiene 24 años, el muchacho está mentalmente y físicamente mejorando, yendo hacia arriba, porque a los 24 años todavía tienes un margen de mejora como piloto. Entonces, Sergio tiene que hacer un gran esfuerzo, maximizar todo lo que tiene a su mano para poder situarse más cerca de Max y poder aprovechar en determinado momento que Max tenga algunos problemas, que un abandono, algún problema mecánico, etcétera, para seguir sumando puntos y situarse en el campeonato muy arriba. Si él logra hacer eso durante las primeras carreras del año, podría plantearse el equipo, a darle, digamos, algún tipo de libertades, ¿no? Si no sucede esto y vemos que Max sigue arriba como es, con todo respeto, esperable, porque para mí es el mejor piloto de la Fórmula 1, veo muy complicado que Sergio pueda aspirar algo o algo más que ser un gran compañero para el campeón del mundo Max Verstappen. Ojalá Sergio lo pueda hacer, pero en el papel luce muy difícil y en la realidad también. Así que yo sugeriría, y porque también me gusta decir siempre que se vale soñar, ¿por qué no soñar que Sergio pueda tener un grandísimo 2022 y pueda pelear
la punta de cada gran premio el próximo año, entendiendo que Red Bull vaya a estar peleando por victorias y los campeonatos, porque ojo, el próximo año se ha hecho un gran reseteo de la Fórmula 1 y podríamos ver algunas sorpresas, eso tampoco está descartable, ¿no? ¿Qué tal, Jack? Gracias por estar en el programa el día de hoy. Muy buenas noches, aquí Ricardo. Oye, yo te preguntaría, ahorita que estamos platicando del campeonato de Max Verstappen con Red Bull, el gran trabajo de Checo también en la misma escudería, Hamilton también que peleó hasta el final y Valtteri Bottas en Mercedes, ¿tú a qué crees que se deba el rezago o el segundo plano que tienen escuderías como Ferrari y McLaren? Sabemos que, bueno, en tiempos inmemoriales dominaba Ferrari con Schumacher, McLaren incluso con Mika Häkkinen, con Alan Prost, con Ayrton Senna. ¿A qué crees que se debe ese rezago de estas escuderías? ¿Qué factores influyen para que no puedan despuntar de una manera óptima, Jack Beck? Bueno, mira, son dos situaciones en el tema Ferrari. Indudablemente que el equipo, después de tener su época de oro con la era Schumacher, el equipo se desintegró literalmente a partir del año 2007, 2008, 2009. Quisieron reconstruirlo cuando llegó Fernando Alonso en el 2010, pero lamentablemente no tenían la misma calidad de ingenieros, la misma calidad de personal, y Ferrari nunca logró realmente poder tener el mejor auto de la Fórmula 1 durante esos años. A pesar de los esfuerzos de Fernando Alonso, que fueron grandísimos y que para mí fueron los mejores momentos de Fernando Alonso como piloto, pelearon los títulos de 2010 y 2012 y se quedaron cortos. Después de ello, ha sido una búsqueda constante de fórmulas para el éxito por parte de Ferrari, probando con cambio de pilotos, probando con gente nueva, trajeron a Vettel, etcétera. Pero si en Fórmula 1, a veces la gente olvida que la Fórmula 1, al igual que todas las competencias de autos, son competencias de autos. Si tú no tienes el mejor auto, realmente te vas a ver limitadísimo para poder aspirar a grandes cosas. Y eso es lo que le ha pasado a Ferrari. No ha tenido la fortuna de escoger al personal adecuado que pueda trabajar unido, porque además Ferrari históricamente es un equipo en el cual internamente sufre o vive una presión enorme, y tanto interiormente como exteriormente. Es un equipo obviamente latino, que no tiene la misma disciplina y la misma organización que tienen equipos como Mercedes o como en su momento, por ejemplo, fueron Lotus, ¿no? Lo fue el mismo Williams. Todo esto genera que Ferrari no haya podido tener una estructura, una base que pueda construir un auto a la altura para sus pilotos, porque indudablemente que pilotos ha tenido para ser campeones del mundo y los han desaprovechado. Ferrari también tuvo el escándalo de 2019 cuando fue definitivamente sorprendido, entre comillas, con un sistema en su motor que claramente era ilegal y que les daba una gran ventaja en potencia, incluso batiendo a los mismos Mercedes en pistas que eran totalmente Mercedes, como Monza, ¿no? Cuando eso se da y se da el escándalo con la FIA de que efectivamente llegaron a un acuerdo tras bambalinas, Ferrari tuvo que pagar un precio en 2020 y fue que no podían utilizar para nada el motor que tenían en 2019 y por eso cayeron tanto en 2020, porque tuvieron que crear un motor prácticamente nuevo en muy poco tiempo y obviamente iba a ser un motor bastante promedio, por eso anduvieron tan mal en 2020 y en esta temporada se están empezando a recuperar, ya son tercer lugar en el Mundial de Constructores. Y a McLaren, por supuesto, bueno, pues lo podemos recordar claramente desde la época de 2013, cuando llega Sergio Pérez a McLaren, iniciaba su espiral descendente de rendimiento por las mismas razones, porque se fue personal clave, porque perdieron ese liderazgo en el apartado de los ingenieros.
y fabricaron autos muy malos. La realidad es que desde 2013 hasta 2018 McLaren construyó autos, chasis que no estaban a la altura de McLaren, y se unieron a Honda, que Honda llegó muy verde a la Fórmula 1, fracasaron como una sociedad, y a McLaren le ha costado muchísimo recuperarse de eso, y creo que a partir del año pasado, cuando se incorporó gente clave como el diseñador James Key, que es muy muy bueno y que es, digamos, sigue la escuela de Adrian Newey, como Andrea Seidel, que lo hizo muy bien con Porsche en la resistencia. Te puedo decir que han llegado elementos claves que han elevado el rendimiento de McLaren, pero indudablemente que también es difícil para ellos competir como contra Ferrari, no tanto en el tema económico, pero Mercedes, por ejemplo, hasta antes de los límites del presupuestarios de que se implementaron, Mercedes estaba invirtiendo una cantidad de dinero tremenda, y ya tenía más de 1.300 empleados Mercedes, y competir contra eso es muy difícil para equipos que no tienen ese nivel de presupuesto, como McLaren, como el mismo Williams, que se fue quedando desde hace décadas, ¿no?, atrás, y Williams, pues todo el mundo quería correr en Williams en los 80s y 90s, y hoy día, desde hace 3-4 años, Williams era el peor equipo de la parrilla, y también está buscando recuperarse. Entonces, no es fácil en la Fórmula 1, cuando pierdes terreno, y cuando haces las cosas mal, y pierdes ese contacto y esa capacidad de producir autos de punta, te puede llevar a la desaparición, como le pasó a Tyrrell, como le pasó a Lotus, etcétera. Ya, pues nada más para cerrar ya el programa, rápida, te hago una pregunta. ¿Qué esperamos con los nuevos autos, con las llantas de 18 pulgadas, con casi todos los pilotos se quedan, obviamente algunos cambios ahí con Russell en Mercedes, con Bottas en Alfa Romeo, con este chino que también debuta en Alfa Romeo, ¿qué va a pasar con Haas? Entonces, ¿qué esperar el próximo año? ¿Qué tipo de Fórmula 1 vamos a ver? ¿Vamos a ver más competencia? También te hago una pregunta aquí interna. Yo veo Ferrari, ¿qué va a hacer? Porque Sainz le ganó en la temporada a Leclerc. Entonces, ¿Ferrari va a optar por darle un poco de más apoyo a Sainz o le va a seguir dando todo el apoyo a Leclerc el próximo año? ¿Qué va a pasar el próximo año, mi estimado Jack Beck? Mira, yo creo que de inicio podría haber más paridad. ¿En qué aspecto? Yo creo que van a seguir estando arriba Mercedes, Red Bull y Ferrari. Primero, vamos a comenzar con estos tres. Mercedes está trabajando en su auto 2022 desde finales de 2019. Imagínate lo que nos espera. Durante 2020, desde la mitad de 2020, dejó de evolucionar su W11 Mercedes, porque destinó la mayoría de su personal a el proyecto 2022. Eso, ante la enorme ventaja que tenía tecnológica y técnica que tenía Mercedes en 2020, le ayudó a que incluso terminaran el año todavía muy competitivos, dominantes, y comenzar el 2021 de la manera en que, pues obviamente, Red Bull siguió trabajando en ese RB16B, le metió mucho trabajo para este año y lograron ponerse cerca de Mercedes. Pero asusta el hecho de que hayan destinado a la mayoría de su personal a trabajar en el auto 2022, literalmente desde que se dio a conocer en Austin en noviembre del 2019, conferencia en la que yo estuve presente, y te puedo decir que desde entonces Mercedes empezó a trabajar con este auto. Yo creo, y desde ahorita te lo digo, yo veo a Mercedes como el máximo favorito para la próxima temporada. Ojalá Red Bull también nos sorprenda y con un auto que esté cerca de Mercedes para pelear de tú a tú. Pero ojo que Ferrari también es un equipo que está trabajando desde mediados, finales del 2020 en ese auto 2022. Todo este año no evolucionaron el auto 2021 para nada. El SF21
no fue evolucionado en lo más mínimo. Solamente se estuvieron evolucionando y actualizando elementos de la unidad de potencia que les van a servir para 2022. Léase que Ferrari este año estuvo probando ya algunos elementos, especialmente en el apartado híbrido de su unidad de potencia para 2022. Eso son buenas sensaciones al respecto. Hablé yo en el Gran Premio de México con Silvia Hofer, que es la jefa de prensa de Ferrari, y le hice varias preguntas y le dije, oye, Ferrari está trabajando para 2022 desde hace prácticamente casi un año. Y dijo, mira, nosotros estamos confiados, entre comillas, ¿no? O sea, confiados en nuestro trabajo, de que a partir del 2022 vamos a poder pelear por victorias. Eso, amigos, nos da una perspectiva de qué es lo que espera Ferrari, lo que ellos mismos esperan de su rendimiento desde la primera carrera de 2022. Si esto se logra confirmar, tendríamos una lucha de 3 equipos por los campeonatos el próximo año. Ese sería el mejor escenario posible, ¿no? Pero también hay que decir que la media parrilla va a estar más cerca de los equipos de punta. ¿Por qué? Porque, repito, todos empiezan desde cero. Y cuando todos los equipos comienzan con autos nuevos en un cambio reglamentario tan agresivo como lo común es que estén más cerca. Conforme se vaya pasando las carreras, los equipos de punta siempre tienen mayor capacidad de personal, tienen una mejor infraestructura para poder desarrollar de una manera mejor y más rápido su auto. Y ahí vamos a empezar a ver las diferencias cada vez más grandes entre equipos como Haas, como Alfa Tauri, como el mismo Aston Martin, que todavía no va el paso grande, y para mí fueron la decepción total de 2021. Veremos dónde se sitúa cada uno, pero las expectativas son esas: una media parrilla más cercana en el inicio de temporada, pero yo sigo apuntando a los 3 grandes allá arriba, y la incógnita es McLaren. Para mí McLaren puede ser el caballo negro de 2022, porque tiene los pilotos, tiene el personal, y solamente falta comprobar qué calidad de trabajo, qué calidad de chasis presentarán en 2022, y ese podría ser el equipo, digamos, el equipo que dé la sorpresa. Jack, una última pregunta: ¿qué pasará con el motor Honda? Digo, ves que Honda ya se va. Y van a hacer ahí una tipo asociación, ¿no? Por lo que tengo entendido, con Red Bull, pero ya no van a estar de lleno en la Fórmula 1. Eso así es. Es un volado, ¿no? Para Red Bull. Sí, bueno, pero sí, o sea, entiendo y puedo estar de acuerdo con esa expresión. Sí es hasta cierto punto un volado, pero fíjate que está muy interesante también, y creo yo que está bien fundamentado este concepto y esta idea, este proyecto de Red Bull. ¿Por qué? Porque si tú te vas, como se mencionaba, que regresara Red Bull a tener las unidades de potencia de Renault, que en este año ya son Alpine, ¿no? Si regresabas como cliente, realmente las opciones de ser campeón se reducen, porque los equipos clientes siempre van a estar un paso por detrás del equipo titular. Principalmente puede ser el mismo motor, pero tal vez en temas de software, todo este tema, el motor no es, no va a entregar la misma potencia que el equipo titular, que el constructor, ¿ves? Entonces, el regresar a ser cliente de Renault con la marca Alpine, o incluso también se hablaba de que podría en determinado momento haber recibido motores Ferrari, que Ferrari no se los iba a dar, ni Mercedes, obviamente, porque saben de la capacidad de Red Bull y saben que no les vendría nada bien ni a Mercedes ni a Ferrari que un equipo como Red Bull con su motor les empezara a ganar, ¿ves? Los exhibiría ante el mundo. Entonces era obvio que ninguno de ellos les iba a dar las unidades de potencia.
Cuando se presentó este panorama, recordar también que las relaciones entre lo que es hoy Alpine, ex Renault y Red Bull quedaron muy lastimadas porque tuvieron el último año juntos en 2017, hubo muchos señalamientos, muchas acusaciones de una parte a la otra de que eran los culpables de la mala temporada de Red Bull en 2017. Esto quedó muy lastimado y por eso decidieron romper y después se aliaron con Honda, ¿no? La última temporada de Red Bull con Renault fue hasta 2018, pero ya estaba la relación fracturada desde 2017. Honda llegó con ellos a partir de 2019 y obviamente ante la crisis por la pandemia, tú sabes que los fabricantes de autos, y por eso yo soy un gran enamorado de la era de los garajistas, porque creo que los equipos que siempre deben de permanecer y de ser los pilares en la Fórmula 1 son equipos como McLaren, como Williams, como Ferrari, que a pesar de ser un gran fabricante y con mucho prestigio, sigue siendo un pequeño fabricante de autos en comparación con Honda, Toyota, Mercedes, etcétera, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, este tema de Honda estuvo muy bien pensado porque en Milton Keynes, cuando tomaron la decisión en Red Bull de, continuar con estas unidades de potencia y crear un departamento de motores para mantener estos mismos motores, en funcionamiento óptimo de aquí o mejor dicho, durante el periodo de la congelación de los motores, que comienza en febrero de 2022. Hasta el próximo febrero pueden desarrollar estas unidades de potencia con la colaboración de Honda. ¿Por qué? Porque lo que hizo Red Bull es crear una división nueva que se llama Red Bull Powertrains, que va a ser la división de motores de Red Bull. Esta división ha sido formada con algunos de los mejores ingenieros que trabajaban creando y fabricando los motores de Mercedes. Fueron contratados por Red Bull para integrarse a este proyecto, lo cual ya le da otra imagen, ¿no? Porque no están trayendo a cualquier persona, están trayendo a los mejores, algunos de los mejores del mundo, a trabajar en esta división, y se van a encargar no solamente de mantener los motores, sino también de empezar a diseñar y a prepararse para lo que será las nuevas unidades de potencia que van a entrar en vigor a partir de 2026. O sea, Red Bull va a empezar a trabajar con todo este equipo, y además se va a traer aproximadamente la mitad del personal que diseñó este motor con Honda, se lo va a traer a trabajar también a la división de Power. Ya se lo trajo a esta división de Red Bull Powertrains. Entonces, lo que ellos han creado es un gran equipo para crear unidades de potencia a partir de 2026 y darle un mantenimiento a las unidades de potencia que, como ya dije, se van a congelar, que van a ser este mismo motor que fabricó Honda, pero ahora renombrado como Red Bull Powertrain, y que se va a mantener de aquí corriendo 2022, 2023, 2024 y 2025. Eso es lo que está haciendo Red Bull. Lo que hizo, construyó una fábrica nueva al lado de ahí mismo en Milton Keynes para esta división de motores. Red Bull hace todo lo que hace, lo hace grande, y creo yo que están en el camino correcto para producir su propio motor en el futuro. Perfecto, Jack, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. Como siempre es un gusto platicar contigo, de verdad un gusto, un abrazo muy fuerte, porque la verdad nos encanta escucharte, sobre todo todas las preguntas que hacemos, nos las respondes perfectamente, nos las explicas perfectamente. Ya, no sé, te molestaremos en el mes de febrero, antes del inicio de la temporada, para ver qué onda con las prácticas, qué onda con lo que pasa. Nos faltó platicar de Pato O'Ward, obviamente hoy tomó el auto McLaren. En Abu Dhabi. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso. Jack Beck, muchísimas gracias como siempre. Cuando gusten, estamos a la orden, y les deseo que sigan adelante en su proyecto y mucho éxito como siempre, lo mejor de lo mejor.
y ya saben que estamos a la orden cuando gusten, y un saludo a todo tu auditorio. Es un gusto para mí siempre compartir con gente apasionada de la Fórmula 1 del automovilismo. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz año, Jack. Abrazo, Igualmente, un abrazo. Abrazo, ya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, tifosis. Esto fue La Pasión Hecha Radio, Danzos Multimedios. Nos vemos el siguiente miércoles. Saludos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tifosis, La Pasión Hecha Radio. Recuerda, estaremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por